Hola, muy buenas. El día de hoy les estaré explicando una herramienta de Flutter muy buena para la creación de APIs en las aplicaciones. Bien, la actividad es denominada Volver al Futuro 4. Mi nombre es Andrés Antonio Zurita Vizalón y les estaré explicando el tema de las funciones asíncronas. De ahí viene el nombre Volver al Futuro. Bien. Primeramente, ¿qué es una función asíncrona? Bien, una función asíncrona en Flutter vamos a tener que usar los future. Bien, con esto podemos simular el comportamiento de una llamada asíncrona, por ejemplo, el consumo de una API. Bien, una función asíncrona se trabaja en JavaScript, que es trabajada mediante hilos. Bien, supongamos que tenemos una serie de instrucciones en un código. Nuestro resultado más esperado sería que primero se ejecute una función, o bueno, una operación o un resultado esperado. Una vez que termine, se ejecute el siguiente. Una vez que termine, se ejecute el siguiente, así sucesivamente como si fuera una cola. Bien, con las funciones asíncronas, lo que nosotros podemos realizar es de que se puede realizar varias tareas a la vez. No necesariamente se tiene que terminar una tarea para empezar otra, no. Se puede realizar en segundo plano, se llama, mediante hilos. Eso es el asincronismo y es como se trabaja en Flutter. Eh, el cómo se usa en Flutter estos métodos asíncronos. Esta es su estructura. Primero tiene un future string, después un async, que la convierte en una función asíncrona, y por último la wait. Bien, primero que nada, el método debe ser marcado por un unsync, que viene de la palabra asíncrono, para decir que el compilador se trata de una función asíncrona. Con eso indicamos a nuestro compilador que nuestra función se va a trabajar mediante estos hilos que trabajan las funciones asíncronas. Bien, ahora entonces usamos el await para recibir el future string y pedirle que el flujo se espere hasta recibir un dato. Muy bien. Bien, y por último, cuando reciba los datos, el flujo normal continuará, pero solo esta función marcada con el ANSI. Muy bien, ahora vamos a explicar un breve ejemplo, perdón, para que quede un poco más claro esta parte. Bien, primero vamos a trabajar con el DARPAT para que sea más sencillo de entender. Bien, primero déjenme arreglo esto para que sea una función que nosotros conozcamos, o bueno, el funcionamiento que ya todos sabemos. Bien, aquí tenemos tres mensajes que se van a imprimir en consola. Primero está el print, que viene con el mensaje de antes de la petición. Después tenemos esta función llamada getNombre, que nos trae, bueno, mi nombre, que mediante un ID se declara, y le agregamos el 10. ¿Ok? Y por último tenemos el fin del programa. Muy bien, si nosotros corremos este programa, ¿qué es lo que pasa? Bien, el programa se ejecuta de forma normal. Como lo expliqué hace un momento, primero se realiza una instrucción, que es el primer print. Después termina y se ejecuta la otra instrucción. Y por último se ejecuta la tercera instrucción, que es el fin del programa. Bien, ahora nosotros, para convertir esta función síncrona en una función asíncrona, primeramente en esto que tenemos aquí le tenemos que poner el future. Y este string lo tenemos que poner de esta forma. Y de hecho aquí el mismo DARPAT nos marca los errores. Aquí nos dice que nos falta el ANSI. Así. Y bien, aquí ya no nos marca ningún error. Y aquí transformamos nuestra función en una función asíncrona, porque tiene el future y el ANSI, que la convierte en una función asíncrona. Ahora bien, vamos a ejecutarla para ver qué es lo que pasa.
Ok, perdón. Este ya no sería. Ahora vamos a retornar el nombre de nuestra función. Vamos a agregarle el 10 y por último le ponemos el temprint para que se pueda imprimir en consola. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está dando como respuesta a la finalización del programa? Primero se ejecuta el print, el primer print. Este, que es la función asíncrona, se deja porque se está ejecutando al mismo tiempo que esta función, por decirlo así. Termina esta, se ejecutan estas dos al mismo tiempo, pero eh, el compilador detecta o primero va a llamar, va a terminar la función que sigue, que no es la síncrona, y por último, al final va a mandar nuestra función asíncrona. Es por eso que primero nos sale el mensaje antes de la petición, después el fin del programa, y por último aparece el nombre. Es por ello debido a que se ejecutan al mismo tiempo, pero el compilador manda la que sigue después de este print. Muy bien. Aquí nosotros ya tenemos una función asíncrona en un método síncrono. ¿Ok? Ahora, para que nos dé el mensaje como lo queremos o como se trabaja normalmente, tenemos que realizar esta modificación de acá. Bien, ponemos en un final una variable llamada nombre, que es igual a la otra estructura que nos faltaba, el await. De hecho, aquí nos dice que la expresión await debe llevar un ANSI en la función. Es por eso que nos marca el error. Aquí le ponemos un ANSI y ya no nos debe marcar el error. Ya igualamos en el final y solo imprimimos el nombre. Le damos a ejecutar. Y aquí ya nos trabaja de forma normal, como se trabajaría una función. Bueno, tenemos como resultado una función síncrona trabajando con unas funciones asíncronas. Y aquí se ejecuta instrucción por instrucción, pero el método en que trabaja es mediante hilos y se ejecutan las funciones al mismo tiempo, reduciendo así el procesamiento de los datos y el poder cargar la aplicación. Ahora bien, ¿cómo se trabajaría esto en un ejemplo, por decirlo así, en una aplicación? Bien, se realizaría de esta forma. Por lo general, las funciones asíncronas se usan para la creación de las bases de datos o para trabajar nuestra aplicación con bases de datos. Este ejemplo es un ejemplo de Flutter directamente sobre este tipo de funciones y el trabajo de las bases de datos. Primeramente tenemos la función footer, que es estática y trabaja o el dato que trabaja es mediante bases de datos. Aquí tenemos una función que se llama OpenDB, que es abrir nuestra base de datos, que nos transforma una función asíncrona. Y retorna aquí, bueno, ya aquí es cómo se trabajan las bases de datos y esta es la estructura en la que se estarían trabajando. Se abre una, o bueno, se declara una función asíncrona. Como retorno tenemos que abrimos la base de datos, le ponemos una while y obtenemos nuestra base de datos que se llama anibales.db. Bien, y aquí la sintaxis nos dice que en caso de que no esté creada nuestra base de datos, bueno, no esté vacía nuestra base de datos, va a crear una tabla. Esta tabla se va a se va a llamar animales. Obtiene tres campos, lo que es em, el ID, el nombre y el texto. Ya pues el ID es integer, ya que es un entero. El nombre es un texto y la especie es un texto. Bien, tenemos aquí más funciones asíncronas. Estos son nuestro CRUD. Aquí sería un insert, debido a que, bueno, la misma función nos dice que va a insertar en la tabla, bueno, toma como, aquí definimos nuestro variable y el nombre.
Aquí insertamos en la base de datos animales con el TUMAP y aquí abrimos la base de datos. Y ya aquí tenemos, por ejemplo, la función para borrar, la función para actualizar. Y aquí nosotros cargamos, serían las consultas. Consulta, mediante una lista, consultamos la función animales, una función asíncrona, y vamos rellenando. Aquí está. Generamos nuestra lista para ver todos los datos que ya se han cargado. Ahora bien, ¿por qué se trabajan las bases de datos con funciones asíncronas? Como lo mencionamos hace un momento, las funciones asíncronas se trabajan mediante hilos. Si no se trabajaran mediante hilos, o bueno, no se trabajaran estas aplicaciones con métodos asíncronos, primero se tendría que cargar la información de la propia aplicación y después la parte de los datos, haciendo que nuestra aplicación tarde mucho en iniciar y en cargar todos los datos que permanecen en ella. Es por ello que se trabaja con funciones asíncronas para que mientras carga los datos de la aplicación, los componentes de la aplicación, ya sea un navbar, todos los componentes, también carguen los datos y los extraiga desde la base de datos para así poder cargar toda la información con un menor tiempo de espera y mayor optimización para dicha aplicación. Y ya, bueno, esta sería la forma en que se trabajan con las funciones asíncronas, cómo se estarían trabajando y cómo las estaremos trabajando dentro del curso eh, para la creación de nuestras dichas aplicaciones. Bien, entonces de mi parte sería todo. Agradezco su atención prestada y espero que les haya quedado bien en claro el tema que les expliqué sobre estas funciones asíncronas, sobre cómo es que se trabajan y cuál es su estructura. Recuerden el future, el ANSI y el await. Y se utilizan más que nada, o bueno, se utilizaron en este ejemplo para la creación, o bueno, no la creación, sino el trabajo de una base de datos y los datos en una aplicación. Muy bien, muchas gracias.